Justo como lo esperaban, el tercer capítulo de la tercera temporada de Euphoria finalmente está aquí. Y por fin puedo decir que se puso bueno. En este episodio veremos la boda del año, o mejor dicho, la boda del engaño. Seremos testigos de cómo el villano creado en la secundaria finalmente recibe una dosis de su propia medicina, pero ahora la muerte está tras él. Nos trasladamos directamente al departamento de lujo de Jules. Esa mañana en particular, Jules se despertó sintiéndose especialmente creativa y comenzó a pintar de forma apasionada en medio de la sala. Es que uno después de desbordar pasión como que se siente renovado, se siente inspirado. Yo entiendo a Jules. Luego de pasar varias horas concentrada pintando, Jules terminó una obra que representa a una persona desnuda. Para ella, este es un resultado artístico bastante satisfactorio. En ese momento damos un vistazo revelador al pasado. Cuando Jules aún estaba en la escuela de arte y su compañera de cuarto, Vivian, le comenta que estaba ganando muy buen dinero atendiendo a hombres ricos. ¿Me estás diciendo que estos sujetos llevaban a Jules a citas lujosas a cambio de su tiempo y compañía? Vivian le asegura que alguien como ella haría mucho más dinero ya que es sumamente hermosa. Bueno, el punto es que a los clientes que ella conoce les encantaría conocerla. Solo debe aguantar lo suficiente hasta reunir el dinero necesario para pagar su colegiatura y tras lograrlo podrá dejar ese mundo para siempre. ¿Ustedes creen que una persona después de recibir esa gran cantidad de dinero pueda dejar esa vida? Porque yo considero que el dinero te cambia. No sé qué opinen ustedes. Continuando con la historia, durante su primera noche, Jules usó un vestido negro impresionante para su encuentro con un abogado de 48 años, quien quedó completamente embobado por su belleza. Este hombre le confesó con sinceridad que padecía problemas serios de intimidad y de socialización. Jamás había tenido una novia formal y por esa razón se había enfocado toda su vida exclusivamente en el trabajo, logrando ser muy exitoso en los negocios, pero un rotundo fracaso con las mujeres. Esa noche terminaron en el departamento del sujeto, quien lo único que hizo fue observar sus medias. Tenía una obsesión particular con ellas y le pagó casi $1,800 solo por ese fetiche. Fue ahí donde Jules se dio cuenta de que podría pagar su renta mensual con solo verlo 2 veces al mes. Además de eso, conoció a un sujeto llamado Randy, un famoso director de películas que le pagaba solamente para que ella viera sus trabajos junto a él. Pero después de esas experiencias, conoció a Ellis, un cirujano plástico sumamente exitoso que le ofreció mucho más que el resto de sus clientes. Ellis se interesó por su vida y le preguntó con delicadeza sobre su transición, cuestionando si habría algo que él pudiera hacer profesionalmente para ayudarla a sentirse más cómoda consigo misma. Aunque ella es sumamente hermosa, Ellis insiste en que todo siempre puede mejorar. Es una lección que él ha aprendido tras años de carrera profesional. Sin embargo, cuando Jules le pregunta sobre su familia y su esposa, él se mostró bastante incómodo y le pidió de inmediato que ignorara esos temas personales, recordándole que no estaban ahí para hablar de su vida privada. Ellis admite finalmente que su esposa está al tanto de que él tiene ciertas preferencias particulares. Según él, a veces te casas con una persona porque amas lo mejor de ella, pero con el tiempo te toca tolerar lo peor. Aunque esta situación suene muy llamativa, lo que la serie nos muestra es que este sujeto en realidad solo quiere que Jules cumpla sus fantasías fetichosas, como por ejemplo envolverla en papel film como un pedazo de carne. Con el paso del tiempo, Jules se olvidó por completo de la escuela de arte. En su lugar, prefirió seguir haciendo lo que hacía a cambio del dinero de hombres ricos y poderosos que se sentían profundamente solos, pero de todos los clientes y amigos de Jules, Ellis terminó destacando por encima del resto. Finalmente, él le pidió que se olvidara de los demás hombres, ofreciéndole darle todo lo que ninguno de ellos le había dado hasta ese momento, cambiando el rumbo de su trato. En el caso de Rue, ella regresó finalmente al bar de Álamo. Ahí, durante la primera noche del fin de semana, somos testigos de la presentación de la Rosalía que tanto estábamos esperando. Que alguien me explique qué hace la Rosalía aquí. Tú ya tienes una carrera muy bien parada, no necesitas estar aquí. Por Dios. Mientras la Rosalía se robaba los corazones de todos los clientes en el escenario principal, Rue se ganaba su parte del dinero realizando negocios clandestinos en la parte trasera del local. Ahora ya no estaba encargada de distribuir sustancias prohibidas, sino de algo mucho más peligroso. Álamo y su equipo estaban vendiendo armas de fuego. Cada una de estas piezas se vendía por el doble del valor de una convencional, debido a su naturaleza indetectable. La chica se aprendió cada detalle técnico de las armas a la perfección y desarrolló una capacidad excepcional para venderlas, asegurándose de cobrar una jugosa comisión por cada unidad
que abandonaba el edificio. Álamo estaba muy feliz con sus resultados y le otorgó un 3% de las ventas totales. Pero cuando Rue menciona que le gustaría seguir ascendiendo en la cadena y dedicarse a algo que fuera legal, su jefe le responde con frialdad que lo legal es un principio meramente abstracto. Le explica que hace muchos años lo que ella conoce como lotería se originó en clubes como estos, jugada por hombres ambiciosos que hallaran una forma de generar dinero sin rendirle cuentas al gobierno. Sin embargo, después de eso, el tío Sam la prohibió y declararon que la lotería era ilegal. Pero aquí explican que en lugar de erradicarla, simplemente la absorbieron, la hicieron más grande y se apoderaron del negocio. Actualmente la lotería se vende en cartones en cualquier gasolinera del mundo, mientras que los verdaderos inventores están en prisión. La verdadera pregunta que se plantea aquí es que si lo que antes fue ilegal, ahora es legal solo porque el Estado lo controla. Además le cuestiona que si tiene alguna idea de hacia dónde va realmente todo el dinero que genera la lotería. Muchos dicen que va destinado al sistema educativo, pero eso no explica por qué en cada nueva generación los jóvenes parecen ser más ignorantes e influenciables. Así que resulta obvio que alguno de los dos miente, bien puede ser el gobierno o el pueblo. Álamo le asegura con desprecio que ese sistema de moralidad que le está afectando la mente no es más que basura. Según su visión, lo único que importa en este mundo es el poder. Le dice que cuando tenga el dinero suficiente para no depender de nadie más, dejará de importarle lo que es legal o ilegal. Unos segundos después, un grito rompe la atmósfera desde el fondo del bar. Al levantar la mirada, ven a un cerdo entrando por la puerta trasera. El animal se defeca y se orina sobre la alfombra de Álamo, algo que no le agrada en lo absoluto, por lo que saca su arma y le dispara desde el otro lado del club. Álamo es consciente que él mismo fue quien inició el caos al disparar, pero ahora tiene un cerdo muerto sobre su alfombra y la mancha de sangre será imposible de quitar. En ese instante desvía su atención hacia Rue y le pregunta con frialdad qué es lo que Lori adora más en este mundo. La escena cambia abruptamente para mostrarnos a Lori disfrutando del amanecer junto a su mejor amigo, su pájaro blanco, que la ha acompañado fielmente durante muchos años. Unos segundos después, Rue finalmente recuerda el nombre y dice Paladín, su guacamayo. Ay, pobre guacamayo. Ella sabe perfectamente que si realmente quieren herir a Lori, ese pájaro es su corazón. Esa misma tarde, Álamo pone su plan en marcha mientras Rue se toma el resto del día libre para visitar a Jules. Ambas conversan sobre el hecho de haber sido invitadas a la boda, pero Jules insiste en que sería sumamente incómodo asistir a ese evento. Acto seguido, Rue saca un fajo de billetes y coloca $500 en el sostén de Jules. Le dice que si ella vende su tiempo, entonces Rue será su sugar mommy para que le acompañe a la boda, pidiéndole además que se vista sexy para la ocasión. Pero en realidad, quien termina usando un vestido despampanante es Maddie, quien hasta hace poco no se había decidido por un plan de acción. Si meterse en medio de la relación con su ex para vengarse por la traición o usar a Cassie para exprimirle cada centavo con la idea de la página. El evento resultó ser exactamente como Cassie lo planeó. Los $50,000 en flores adornaban cada rincón, pero lo que realmente acaparaba todas las miradas era el vestido de Maddie, quien no dejó absolutamente nada a la imaginación. En el caso de Jules, ella usó un atuendo similar y Rue se aseguró de que se destacara entre la multitud. Mientras tanto, en el baño, Nate estaba al borde de un ataque de pánico. Respiraba dentro de una bolsa de papel y luchaba internamente con la impulsiva idea de salir huyendo y olvidarse de todo. Nate terminó parado justo en el altar, esperando a que su futura esposa apareciera luciendo tan hermosa como siempre. A partir de aquí, todo se comienza a poner muy bueno, porque miren a estas tres siendo invitadas de la boda. A medida que Cassie recorre el pasillo frente a todos los invitados, su madre no deja de parlotear sobre lo horrible que fue su propio matrimonio y cómo su vida se arruinó por completo al decir sí, logrando que su hija comience a llorar incluso antes de que la boda empiece. Pero a pesar de todo, Cassie lleva a cabo su plan y Nate también se muestra decidido a convertirla en su esposa, besándola apasionadamente mientras todos aplauden la unión. De vuelta con Lori, ella recibe una llamada de Álamo avisándole que enviará a Rue por mercancía. Él finge querer dejar todo en el pasado y continuar con el negocio, pero en realidad los chicos planean secuestrar a Rue apenas ponga un pie en el lugar. La llamada a Rue llega solo unos minutos después y ella se ve obligada a abandonar la
boda para dirigirse a casa de Laurie. Aunque la situación le resulta sumamente extraña, no podía permitirse el lujo de negarse. Pero tú te preguntarás, ¿por qué se fue Rue si apenas estaba iniciando la boda? Pues es obvio, Zendaya está muy ocupada, está grabando El Hombre Araña, Doom, esta película con Robert Pattinson, así que no pudo, está con el tiempo al límite. Mientras tanto, Jules y Maddie daban vueltas en su cabeza buscando la forma de acercarse a la feliz pareja para felicitarlos sin que el gesto pareciera una total hipocresía. Unos minutos más tarde, Cal toma el micrófono para dar su discurso, pero los tragos en su cuerpo comienzan a hablar por él. Aunque todos los presentes esperaban un escándalo, el mensaje termina siendo no tan malo, lo que provoca que Jules sienta una pizca de empatía y se acerque finalmente a saludarlo. La conversación resulta ser mucho más refrescante ahora que Cal no siente la presión de aparentar nada. Él le pide disculpas por haberla grabado aquella noche en que todo sucedió, asegurándole que no tenía intenciones malvadas. Al mismo tiempo que esto sucede, Rue conduce hacia la casa de Laurie para cumplir con el encargo, cuando recibe una llamada de Fesco desde la cárcel. Ella no lo duda y acepta los cargos para poder hablar con él. Pero antes de saber lo que Fesco tiene para decirle, regresamos a la boda de inmediato para ver el momento en el que el viejo, al que Nate le debe una gran cantidad de dinero, aparece para felicitarlo. Le dice que jamás vio tantas flores en su vida y que seguramente se gastó una pequeña fortuna solo en eso. Nassim se presenta formalmente con Cassie y luego le menciona a Nate con un tono amenazante que el tiempo se terminó. Él está ahí bebiendo champaña, comiendo caviar y disfrutando de la vida mientras debe una suma enorme, y Nassim ya se cansó de ser amable, así que se retira, no sin antes advertirle que aunque solían ser amigos, ahora se encargará de convertir su vida en una auténtica pesadilla. Unos segundos después, la hermana de Cassie se acerca para preguntarle si todo está bien. Ella responde que sí, que es el día de su boda y todo es perfecto, pero su rostro refleja un terror puro. Cuenta una historia totalmente distinta. Nassim abandona la fiesta y poco después la pareja se dirige a la pista de baile para realizar la coreografía que practicaron durante semanas, dejando a todos los invitados boquiabiertos. Sin embargo, en la intimidad del baile, Cassie no deja de llorar mientras le pregunta desesperadamente a Nate cuánto dinero debe exactamente. Verlos en ese estado de aparente felicidad desata algo oscuro en Maddie, quien en lo más profundo de su ser desearía haber sido ella la que estuviera en ese altar. Esta escena para mí fue perturbadora. Sentí incomodidad, se notaba la intención con el baile. Y ver a Cassie bailando de esa manera, sumergida en la depresión y angustia, es raro. ¿Por qué? Porque aquí todos están aparentando ser algo que en realidad no son. El rencor comienza a crecer sin control. Cassie le suplica a Nate que no quiere ser pobre, que no está dispuesta a reducir gastos ni a renunciar a la vida de lujos que siempre soñó. Pero la realidad es que no hay mucho que puedan hacer ahora mismo. Aquí debo aplaudir la actuación de Sydney Sweeney, porque les juro que ese papel de tonta caprichuda lo hace tan bien que me molesta, y no cualquier actor puede hacerme sentir esa incomodidad. Antes de continuar con esta historia, te recuerdo que si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a mi canal. Continuemos. Ahora sí, regresemos con Rue, quien escucha de boca de Fesco que planea escaparse de la cárcel. Él le cuenta que ha estado practicando parkour y está convencido de que podrá lograrlo en unas pocas semanas, así que ella se compromete formalmente a ir a buscarlo en cuanto lo consiga. Esto claramente es una manera de honrar a Fez, a quien claramente todos extrañamos. De vuelta a la fiesta, Nate le explica a su amigo y socio Fred que el problema financiero es considerablemente más grande de lo que mencionó inicialmente. No debe $50,000, sino $600,000. Todo se complicó porque durante la construcción del proyecto encontraron una flor en peligro de extinción en el terreno y las autoridades clausuraron la obra para protegerla. Afuera, la esposa de Fred confronta directamente a Cassie. Le advierte que aunque su esposo no tenga las agallas para enfrentarse a Nate, ella sí está dispuesta a desenmascararlo frente a todos en ese mismo instante. Le grita que no solo es un estafador, sino que está completamente quebrado y que ahora los rusos lo están buscando para romperle las piernas. La mujer comienza a levantar la voz para atraer la atención de los invitados, pero Nate logra intervenir a tiempo y convence a su amigo de darle un par de semanas para resolver el desastre, asegurándole que el dinero invertido regresará. Unos minutos después, Nate se acerca a Jules para conversar un poco, pero se entera de que a Maddie le afectó demasiado ver su felicidad y decidió irse antes
antes de que terminara el evento. Cuando Nate regresa para disfrutar lo que queda de su boda, se topa con una Cassie completamente ebria, que lo acusa de haberle mentido y de querer obligarla a vivir una vida de pobreza mientras sostiene una botella de champaña entre las manos. Y justo cuando termina su reclamo, el corcho sale disparado y lo golpea directamente en el ojo. Nate comienza a desbordarse emocionalmente. Una hora más tarde, ambos abandonan el recinto finalmente como marido y mujer, mientras los invitados, todos completamente ebrios y felices, celebran su unión al verlos subirse a una limusina blanca que seguramente costó una fortuna alquilar. A bordo, Nate le pide a Cassie que confíe en él, admite que él los metió en ese problema y que solo necesita tiempo para sacarlos de ahí y ser el esposo que ella merece. Unos minutos después vemos a los hombres de Álamo esperando a Rue en medio del desierto. Él le asegura que la seguirá de cerca hasta el encuentro y le advierte que se mantenga alerta en todo momento. Al llegar a la casa de Lori, la noche ya ha caído, por lo que no esperan a ser sorprendidos por la espalda por sujetos que les apuntan directamente con una escopeta. A pesar de la tensión, el socio de Rue mantiene la calma, se comporta de forma amable y entrega su arma. Ambos entran a la casa para concretar el trato. Una vez dentro, Rue se entera de que a Faye ya se le permite entrar al sótano, lo que hace que la verdadera razón del error previo sea mucho más evidente. Al mismo tiempo, Bishop se acerca lentamente a la jaula situada en medio de la habitación, centrando toda su atención en Paladín, el ave que Lori tanto adora. Cuando Faye regresa con el pedido, Lori le pide a Rue que se siente. Le confiesa que la han extrañado desde su partida y quiere saber qué tendría que pasar para que ella regrese al equipo. Sin embargo, la idea de volver a realizar viajes a México con caramelos en el estómago no es algo que Rue esté dispuesta a repetir. Ella se muestra firme y le explica que está feliz trabajando para Álamo, por lo que prefiere quedarse exactamente donde está. En paralelo vemos en ese instante a Maddie llegar a su casa con las lágrimas contenidas. Se dirige al pequeño sótano que tiene alquilado en las afueras de la ciudad, profundamente triste porque su plan de robarse la atención del novio y arruinar su día especial no funcionó como esperaba. Mientras tanto, vemos el momento exacto en el que Bishop deja caer una pastilla en el agua de Paladín. Cuando Laurie se acerca sospechosamente para preguntarle qué rayos está haciendo, él toma con calma una de las plumas del fondo de la jaula y le dice que solo quiere un recuerdo de esa ave tan hermosa. Acto seguido, paga por el producto, así que Bishop y Rue se retiran con la mercancía, habiendo esperado el tiempo suficiente para que la pastilla se disolviera por completo, sin dejar rastro alguno que Lori pudiera notar. Qué raro. Euphoria ahora es como una narconovela o las muñecas de la mafia. Hay tantas cosas cuestionables de las que se habla en esta temporada, como por ejemplo el OF, los Sugar Daddies, el narco. Y eso realmente me preocupa porque hay muchos jóvenes que ven esta serie y podrían creer que eso es una muy buena opción para hacer dinero cuando en realidad no miden las consecuencias. De vuelta con Cassie, ella se siente feliz una vez más cuando Nate la carga en sus brazos directo a casa como marido y mujer. Sin embargo, la alegría se desvanece al encontrar a Nassim esperándolos tranquilamente en la sala. Lo peor de todo es que no ha venido solo. De la nada aparece un sujeto que comienza a golpear a Nate en la cara hasta hacerlo sangrar, para luego continuar ensañándose con el resto de su cuerpo. Cuando Cassie intenta intervenir para ayudarlo, es arrojada violentamente al suelo. El impacto le provoca un sangrado en la nariz y mientras ella llora desconsoladamente por ese golpe, su esposo recibe la paliza de su vida al fondo de la habitación. Si aquí Nate hubiera sacado a Noah del stand de los besos, probablemente se hubiera defendido más. Ya saben, porque el Nate del stand de los besos tenía problemas de ira y toda esa vaina. Nate es golpeado hasta que cae rodando por las escaleras, donde termina suplicando por su vida. Esta es otra escena perturbadora, porque Cassie está escuchando los gritos y llantos agonizantes de su esposo y lo único que ella hace es llorar porque ese debía ser el mejor día de su vida, pero se convirtió en una completa carnicería. Unos segundos después, Nassim se acerca con frialdad y le corta uno de los dedos del pie a Nate. Con esta brutal advertencia hecha, él y su empleado se retiran, no sin antes recordarle a Cassie que volverán periódicamente. Los segundos siguientes nos muestran el rostro aterrado de Cassie, mientras Nate se retuerce en el suelo, gravemente herido y con un dedo menos. El Nate tipo, bueno, ahora sí mi amor, encuérate porque necesitamos el dinero o si no nos van a matar a los dos. ¿A ves? ¿Ves que sí sirve? En la casa de Lori, Paladín comienza a beber el agua contaminada y al mismo tiempo vemos cómo una patrulla detiene a Rue en mitad de la nada. En conclusión, aquí los que más sufrieron fueron el cerdo, el pájaro y el Nate. Ella hace
todo lo posible por mantener la calma, pero otro auto aparece repentinamente y la situación se pone al borde del abismo. El oficial toca su ventana y, para su sorpresa, sabe exactamente su nombre. Se presenta como un agente de la DEA y le ordena que salga del vehículo con las manos sobre la cabeza para proceder con el arresto. Esto nos deja claro que Laurie decidió traicionar a Rue por haber rechazado su oferta de regresar a trabajar con ellos. El capítulo llega a su final con Laurie quedándose dormida frente al televisor, mientras Paladín cae muerto y tieso en su jaula. Esta será sin duda la primera guerra que se desata entre narcotraficantes por la muerte de un pájaro. Y en cuanto a Rue y a los demás, nos queda esperar a ver qué destino les depara a cada uno de ellos. Nos vemos en el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda que subo videos cada semana y por este lado te voy a dejar uno que seguramente te va a encantar. Y en los comentarios puedes dejarme el nombre de la película que quisieras que critiquemos en el próximo video. Te leo. Ok, adiós.